La verdad. Buenos días, Dios les bendiga. Damos inicio a este estudio de Romanos. Recuerden que estamos en el capítulo 2. Hoy entramos al versículo 4. Dice así: ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? ¿O menosprecias? Por eso leo el versículo 3 como para conectarnos. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen. Esto hacían los judíos. Aquí habla de hombres, está hablando de los judíos. Y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Después le dice: ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? ¿Menosprecias? ¿Estás menospreciando? Como quien dice, ojo, ¿no? Por eso dice, oh. Extraña que ustedes se pongan a juzgar a otros y están menospreciando mi benignidad para que ustedes también se arrepientan. ¿O qué creen que con ustedes no es? Algo así les está diciendo. Romanos 2:4 dice entonces en la TLA: Dios es muy bueno y tiene mucha paciencia y soporta todo lo malo que ustedes hacen. Pero no vayan a pensar que lo que hacen no tiene importancia. Dios los trata con bondad para que se arrepientan de su maldad. Y la bondad de Dios, que incluye una paciencia, por eso habla de longanimidad, paciencia extrema. ¿Por qué? Porque Él está viendo la maldad y a pesar de todo no manda juicio. A veces a nosotros se nos agota la paciencia fácilmente con nuestros hijos. Obviamente hay otros que abusan. En la PDT, tienes que entender que Dios ha sido muy paciente y bondadoso contigo, esperando que cambies. Pero tú piensas que su paciencia nunca termina y no te das cuenta de que Él es bueno contigo para que cambies tu vida. Cambio, arrepentimiento. Estoy esperando con paciencia, pero no abuse de mi paciencia, lo que les decía ahora. Las palabras claves: benignidad. Código 5544 del griego charestotes. Habla de utilidad, excelencia moral, bondad, bueno, provechoso, longanimidad, mejor. Eso en el caso de Dios, ¿no? De nosotros. Paciencia. Código 463 del griego anoje. Y habla de dominio propio. Eso le sobra a Dios. Tolerancia, soportar, tolerar. Paciencia, un contenerse, demora. En el Nuevo Testamento, autorrepresión, paciencia. Vale, pues cuidado, la paciencia de Dios implica todo esto, ¿no? ¿Contenerse de qué? De mandar su juicio ante la conducta de los hombres. Romanos 2:4, Romanos 3:25. Longanimidad 31:15 del griego macrotumía. Habla de tolerancia, fortaleza, ser sufrido, paciencia, soporte, aguante. Describe la paciencia con las personas usada con respecto a Dios. Entonces la longanimidad es que soporta y aguanta con mucha paciencia al Señor. Romanos 2:4, Romanos 9:22, Primera de Pedro 3:20, Segunda de Pedro 3:15. Ignorando, código 50 del griego agnoeo. Habla de no conocer y no saber por falta de información o inteligencia. Ignorar, desconocer, no saber, no entender, desconocido, no entender o comprender. Con esos significados o con lo que nos enseña, así mismo lo acomodemos. Marcos 9:32, Lucas 9:45, Romanos 2:4, Romanos 10:3. Ahora la palabra benignidad, código 5543 del griego charestos. Mire que son dos distintos, no hay dos benignidad allí. Los códigos son diferentes, está uno pegadito al otro, pero uno es Chrestotes y el otro es Chrestos. Habla de empleado, útil, benigno, bueno, fácil, mejor,
bondad, generosidad. Salmo 86, 5. Ahora la palabra guía, código 71 del griego ago, sin H, ago. Traer, manejar, conducir, guiar, arrear, inducir, metafóricamente guiar, inducir, incitar. Dice que eso está solamente en este versículo en Romanos 2:4 y habla de el arrepentimiento. Me causó gracia la palabra arrear, guía. A veces tienen que arrearnos porque a veces somos tan tercos que nos tienen que hacer, perdone la expresión, como animales. Arrearnos, ¿para qué? Para conducirnos por el camino para que no nos salgamos. Éxodo 3:1, Isaías 11:6. La palabra arrepentimiento, código 3341 del griego metanoia. Muchos dicen metanoia, pero la tilde o el acento está en la A, en la primera A. Remordimiento por la culpa, incluyendo cambio y corrección. No el remordimiento normal, que es como reconocer, pero que no tiene cambio ni corrige, sino que sigue en lo mismo. Ese es el remordimiento común, pero este remordimiento que está hablando asociado al arrepentimiento incluye reconocer la culpa, incluye cambio, incluye corrección. Arrepentirse, un cambio de idea, arrepentimiento. De modo general, está ahí Hebreos 12:17, en un sentido religioso, sugiriendo tristeza piadosa por la incredulidad y por el pecado, y apartándose de esas cosas, dirigiéndose a Dios y al Evangelio de Cristo. ¿Esto de qué nos habla? Del verdadero arrepentimiento. Del arrepentimiento que lo lleva a apartarse de esas cosas, del camino del pecado, cambiar de dirección hacia Dios y hacia el Evangelio de Cristo. Mateo 3, versículos 8 y 11, Mateo 9:13, Marcos 2:17, Lucas 3:8, Lucas 5:32, Lucas 15:7, Hechos 5:31, Hechos 20:21, Hechos 26:20, Hebreos 6:6, Segunda de Pedro 3:9, en el caso de arrepentimiento. Póngale cuidado a este comentario, este lo coloco yo y ahora vamos a leer otros dos. Los judíos acusaban y juzgaban a los demás, pero hacían lo mismo que ellos y estaban convencidos que el juicio de Dios no era con ellos. O sea, ellos se creían como dioses, no estoy diciendo dioses. Sí, porque ellos eran los jueces. Entonces ellos se creían libres de juicio. O sea que si usted se cree libre de juicio, usted se cree muy santo. Eso se creían ellos. Entonces señalaban a los otros y los juzgaban. Acuérdese que los apedreaban. Como si ellos, ¿qué? No hicieran nada malo. Ellos estaban convencidos que el juicio de Dios no era con ellos, que ellos no iban a ir a juicio. Pero Él les tenía mucha paciencia. Ahí lo dice. Ellos menospreciaban la paciencia de Dios. Dios los soportaba, los trataba con bondad para que se arrepintieran. Recuerde que ellos eran de los que Jesús dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y a los que te son enviados. Paciencia les tiene, les tuvo y les sigue teniendo. Recuerde que ellos van a tener el trato con Dios en el tiempo de tribulación. Este comentario: en su bondad, Dios retarda su juicio para darle tiempo a la gente para que se arrepienta. Es muy fácil confundir la paciencia de Dios con la aprobación de la forma equivocada en que vivimos. Confundimos la paciencia. Así pasa en la vida real entre padres e hijos. Es lamentable, pero es más fácil sorprendernos de la paciencia que Dios tiene con otros que humillarnos ante la que Él tiene con nosotros. ¿Qué espera Dios de nosotros ante tanta paciencia? Que nos humillemos y que procedamos, como dice ahí, al arrepentimiento. Este comentario de la Biblia, Diario Vivir. Este otro comentario: los pecadores que todavía no experimentan el castigo de Dios deben desechar la idea de que la misericordia divina se prolongará indefinidamente. Como quien dice: hagamos lo que nos dé la gana, que no pasa nada.
El juicio se tarda solo para dar tiempo al arrepentimiento. ¿Por qué no ha venido el juicio de Dios? ¿Por qué no ha llegado el final? ¿Por qué el arrebatamiento no ha sucedido? Esto sería una muestra clara. Porque Dios tiene paciencia para que muchos se arrepientan, les dando la oportunidad todavía a muchos. Entonces ahí uno podría rogar, si quiere que el Señor venga, que muchos se arrepientan. Pero para eso también es necesario predicar el Evangelio, que es poder de Dios para salvación al que cree. Y en ese creer se arrepiente, como dice allí, y se aparta. Cambia de camino y cambia de mentalidad. Este comentario lo hizo la Biblia Plenitud. El único fin de la paciente benignidad de Dios es solo para arrepentimiento, tanto de judíos como de gentiles. ¿Por qué? Porque no hay uno justo, no hay quien haga lo bueno. Más adelante, aquí mismo en Romanos en el capítulo 3 lo dice. Según las palabras claves, benignidad, bueno, paciencia, soportar, tolerar, longanimidad, aguante, paciencia con las personas, ignorando, no entender o comprender, benignidad, bondad, generosidad, guía, conducir, inducir, incitar, arrepentimiento, cambio y corrección, apartándose del pecado y de la incredulidad, dirigiéndose a Dios y al Evangelio de Cristo. Entonces, según estas palabras claves, me causó curiosidad esta de ignorando, no entender o comprender. Eso también es la paciencia de Dios, que a veces nos falta ante la ignorancia de la gente, ante aquellos que no entienden ni comprenden, como para explicarles o guiarlos. Esto espera Dios de nosotros para que la gente sea guiada al arrepentimiento. Pues hombres son ignorantes, pero entonces dele a conocer para que dejen de ser ignorantes y aprovechen la paciencia de Dios y se arrepientan antes de que se le acabe y se queden en su ignorancia. Pero muchas veces es porque no hay quien les explique. Entonces, ¿cómo queda después de las palabras claves? No menosprecien lo muy bueno que es Dios, que soporta y tolera con mucha paciencia a las personas que no entienden o comprenden su bondad o generosidad, que los conduce, induce o incita para que cambien y corrijan su vida y lo que hacen apartándose del pecado y la incredulidad, dirigiéndose a Dios y al Evangelio de Cristo. De esto trata este versículo, basado en el anterior, que ellos se las daban de jueces, que en vez de coger y ayudarles a los demás a entender y a comprender, lo que hacían era juzgarlos, lo que hacían era señalarlos y prácticamente condenarlos como jueces. El corazón no arrepentido atesora para sí la ira de Dios en justo juicio. El corazón no arrepentido atesora para sí la ira de Dios en justo juicio. No arrepentido, que no aprovecha la paciencia de Dios para arrepentirse, para cambiar de camino, para cambiar de mentalidad en cuanto al pecado. Recuerde que vimos la palabra metanoia. Vamos ya con los versículos finales y terminamos Romanos en el versículo 4. Romanos 6, versículos 1 y 15, Salmo 10, 11, Eclesiastés 8, 11, Jeremías 7, 10, Ezequiel 12, 22 al 23, Mateo 24, del 48 al 49, Segunda de Pedro 3:3, Romanos 9:23, 10:12, 11:33, Salmo 86:5, Salmo 104:24, Efesios 1, versículos 7 y 18, Efesios 2, versículos 4 y 7, Efesios 3, versículos 8 y 16, Filipenses 4:19, Colosenses 1:27, Colosenses 2:2, Primera de Timoteo 6:17, Tito 3, del 4 al 6,
Romanos 3:25, Romanos 9:22, Éxodo 34:6, Números 14:18, Salmo 78:38, Salmo 86:15, Isaías 30:18, Isaías 63 del 7 al 10, Jonás 4:2, Primera de Timoteo 1:16, Primera de Pedro 3:20, Job 33 del 27 al 30, Salmo 130 del 3 al 4, Isaías 30:18, Jeremías 3 del 12 al 13, los versículos 22 y 23 de Jeremías 3, Ezequiel 16:63, Oseas 3:5, Lucas 15 del 17 al 19, Lucas 19 del 5 al 8, Segunda de Pedro 3, versículos 9 y 15 y Apocalipsis 3:20. Bueno, entonces con eso damos por terminado el versículo 4 de Romanos 2. Gracias por la atención, Dios les bendiga.